Venga, pues nada, perfecto. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar la última sesión del curso de instrucción de diligencias policiales, o sea, de documentos policiales. Y nada, voy a empezar un poco porque tenemos que hacer una práctica. José me encomendó que para justificar el tema de los cursos tenemos que hacer una práctica. Me dio a elegir entre tipo T y entre poner un tipo T o hacer algo relacionado con lo que estamos dando. Yo creo que es más fácil que hagamos un- una pequeña práctica sobre lo que hemos visto de documentos. La práctica la voy a colgar hoy. eh, la tenéis que subir antes del día 18 porque yo tengo que evaluarla y tengo que subirlo para el 19 o el 20 para que os den las certificaciones como que habéis cumplido con el curso. Al final, un requisito que tenemos que cumplimentar. La práctica va a ser muy sencilla. Yo, antes de empezar con esto, la explico para que no haya o que haya las menos dudas posibles. Nosotros hoy vamos a ver el tema de los atestados, de las diligencias policiales. eh, Como los delitos son muchos, hay mucha variedad en la tipología delictiva y nosotros al final, pues lo que más vamos a utilizar o donde más vamos a instruir es en los delitos contra la seguridad vial. Pues lo que es la parte formal, pues es genérica para todos los delitos, pero luego, eh, como habréis visto en el temario, me he enfocado en los últimos temas, sobre todo en aquellos delitos que son los que nosotros más instruimos, ¿vale? Donde están aquellos datos o aquellas connotaciones que tenemos que intentar realizar para que luego, cuando haya el atestado que hayamos instruido a sede judicial, no nos lo tiren para atrás o no haya defectos procesales que hagan que los abogados pues, tengan esa capacidad de desvirtuar lo que nosotros hemos escrito y al final, pues como habéis visto en la catalogación de los derechos que tienen cualquier persona que está inmerso en un proceso judicial, ¿sabes? Pues, el derecho a la presunción de inocencia, pues si nosotros, como en la instrucción de delitos, sobre todo los delitos penales, la carga de la prueba recae sobre nosotros, es decir, nosotros tenemos que motivar o justificar que la persona ha hecho el delito, al contrario que en el derecho administrativo, que la carga de la prueba recae sobre la persona denunciada. Entonces aquí, pues tenemos que tener sobre todo una pequeñas nociones de algunas cosas como ahora veremos para que los atestados pues, no nos lo tiren para atrás. Entonces, la práctica que vamos a hacer va a tratar sobre uno de los delitos que aparecen ahí, el delito de la pérdida del permiso o sea, la suspensión del permiso por pérdida de vigencia, por pérdida de puntos, ¿vale? Entonces, como ahora veremos, cuando estamos instruyendo en el artículo, el delito del artículo 384, carecer de permiso o no disponer de él por pérdida de vigencia, tenemos que realizar un trámite que algunos, pues, supongo que algunos lo llevaréis haciendo en vuestras comisarías, que es la de solicitar el expediente administrativo a la Jefatura Provincial de Tráfico, porque al final cuando nosotros tenemos que acreditar que hay una pérdida de vigencia, lo que tenemos que acreditar en diligencias es que el trámite administrativo, es decir, la notificación sobre la resolución de la pérdida de ese permiso, ha cumplido todos los trámites que imperan en el derecho administrativo. Entonces, nosotros, pues siempre se hacen unas diligencias iniciales, ¿eh? Esas diligencias iniciales se paralizan, ¿vale? Se pueden mandar al juzgado o se paralizan para hacer una ampliatoria A tu y correo. mandar En el al pasado juzgado. te enviarán el código, ¿vale? O sea, te llegará un código que te doy algo. eh, esas diligencias, como digo, ese expediente se puede o bien mandar con el atestado que estemos realizando,
¿vale? O posteriormente hacer una ampliatoria. Entonces el ejercicio pues va a ser sobre ese tema para que trabajemos tanto los documentos administrativos como los documentos en vía judicial. Entonces hay que hacer un pequeño atestado, pero solo vamos a hacer la exposición de hechos. El resto de diligencias que haya, diligencias de trámite, de investigación y las finales, simplemente las citamos, ¿vale? Solo hay que hacer la exposición de hechos, hacemos una exposición de hechos para que vayamos eh, recordando pues lo de los temas iniciales que eran temas de redacción, ¿vale? Tenéis que hacer un oficio solicitando el expediente administrativo y posteriormente hacer una ampliatoria, es decir, una diligencia ampliatoria como remitiendo ese expediente administrativo a, a- La DGTI. al juzgado, ¿vale? De- lo especificaré mejor por escrito. Si alguno tiene alguna duda, tenéis mi correo. En el correo que os sale o aparece un teléfono, el mío corporativo, mandarme un WhatsApp porque si son números que no tengo guardados, no los suelo coger porque me pone en la cabeza, recibo muchas llamadas y normalmente ese teléfono solamente cojo los números que, que yo conozco. Me ponéis que soy alumno de clase, del alumno del curso y os atiendo, os llamo por teléfono y os resuelvo las dudas que tengáis, ¿vale? Simplemente con que hagáis 3 documentos sobra. Tenéis que hacer una diligencia inicial o diligencia de exposición de hechos, ¿vale? Con los datos que yo os pase, ¿eh? Citar el resto de diligencias que tendría que llevar cumplimentada el atestado, ¿eh? El siguiente paso sería hacer un oficio, ¿vale? Tenéis que redactar un oficio, que eso es fácil, le ponéis el escudo de vuestra comisaría, ponéis el asunto, ahí creo que tenéis en el material complementario del tema 3 o del 2 al 3, hay uno de los oficios un modelo de oficio que os subí yo ahí, podéis coger y podéis utilizar ese modelo, pero sobre todo los oficios, como sabéis, tienen que llevar el órgano al que se emite, el órgano emisor, el órgano que emite, el órgano destinatario. ¿eh? En el asunto hay que citar, por ejemplo, cuando se va a solicitar copia del expediente, de un expediente por tema de pérdida de vigencia, pues en el asunto hay que poner solicitando expediente por pérdida de vigencia del permiso número tal en virtud del atestado y se referencia al atestado, ¿vale? Y, y ya está. Simplemente ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Si alguna duda antes de que empecemos con la última clase. Una duda te voy a plantear yo, señor Antonio Martínez. La práctica esta que has nombrado, ¿sería la misma que era la de la sesión anterior? Que no he visto nada en la plataforma. No, no, es que tampoco, no, la sesión, solamente hemos hecho una diligencia, un Vale, informe, vale. que fue el informe que me falta algunos de corregir, los que me habéis mandado después, los que no lo hayáis mandado aún, pues mandármelo igual, ¿vale? Subirlo ahí a la plataforma para que quede constancia. Y yo entre estos días, entre esta semana, o sea, entre estos días, pues termino de corregir los informes y para no cargaros, porque al final esto tampoco es una cosa que tengamos que estar cargado de práctica ni de, ni de actividades. Entonces, simplemente hacemos ese ejercicio que es un poco, va coordinando pues lo que son, como digo, temas de diligencias con el tema de los documentos administrativos, el documento de comunicación y ya está. De acuerdo. Es que tenía la duda esa porque como se habló de una práctica, la sesión anterior no sabía y no había subido a ninguna de la plataforma, pero es la misma que va a Es la misma, hacer respecto. Vale, de acuerdo. es esta práctica, claro, es esta práctica, ¿vale? Perfecto. De acuerdo. ¿Alguna duda más? De...
de algún compañero. Vale, pues repito, mi número lo tenéis ahí, decís cualquier cosa, me llamáis, yo estoy, os atiendo, si no os atiendo en ese momento, no os preocupéis que yo os llamo seguro, ¿vale? Os llamo, oye, tengo esta duda, no he entendido esto bien y yo os lo explico las veces que haga falta, ¿vale? Y estoy para resolver cualquier duda ahora y si posteriormente aprovecho antes de que finalice de que finalice pues, la exposición, lo mismo. Posteriormente, cualquier cosa que necesitéis, mi teléfono lo tenéis. Yo soy una persona que soy muy cercana con todos los policías, porque yo antes que cura soy monaguillo, ¿eh? Y, y entonces, pues, cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda en cualquier momento, pues no dudéis, me mandáis un WhatsApp, me llamáis y yo os atiendo con mucho gusto y mucho agrado, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar viendo lo que nos quedaba de ver de la de redacción de documentos. Una de las materias más importantes que nosotros vamos a trabajar en la policía local, porque es una competencia eh, exclusiva el casco urbano nuestra, el tema del tráfico, el tema de los accidentes de tráfico. El otro día vimos que en los accidentes de tráfico pues estaban implicados, como habían tres elementos, que era la vía, el vehículo y el factor humano, ¿vale? Hoy vamos a dar una pequeña pincelada sin entrar a lo que son la instrucción de atestados por accidentes de tráfico, que eso es algo, como dije en la primera sesión que di, más técnico y que pues, requiere de muchas más horas. Fijaros que el curso de reconstrucción de accidentes de tráfico son cursos que se dan un año, cada año tiene 64 horas y creo que eran 5 o 6 ediciones para poder formalizar el curso y aún así, pues faltaban horas porque yo ese itinerario lo he terminado y al final si son cosas que no practicas, pues se te pueden quedar ahí en el tintero. Vale. Entonces, accidentes de tráfico, pues sobre el principio, pues que todos lo tenemos claro, el concepto son sucesos fortuitos o eventuales, porque si en el caso de que no fuese un suceso fortuito o eventual, como sabéis, el vehículo se utilizaría como instrumento, como elemento, y estaríamos hablando de otro tipo delictivo. ¿Eh? Y el accidente de tráfico es ese suceso fortuito o eventual que altera la normalidad, en este caso de la seguridad vial, en el caso que nosotros estamos tratando, y ocasiona o puede ocasionar tanto daño en las personas como daño en las cosas, ¿vale? Esta definición es importante y de aquí pues vamos siempre, yo por ejemplo en mi trabajo es una premisa que tengo porque que tengo muy marcada, porque al final, como dices, de aquí ya nos dice o ya vamos a extraer qué datos vamos a necesitar, ¿vale? Sobre todo, como digo, daño en las personas o daño en las cosas, ¿vale? ¿Cuándo se considera que un vehículo está implicado en un accidente de tráfico? Pues cuando entra en colisión con otro vehículo, ¿eh? Da igual que el vehículo Da igual que el vehículo esté en movimiento, esté parado, esté detenido o esté estacionado, ¿vale? Cuando el vehículo entre en contacto con peatones, con animales o con algún tipo de obstáculo, ya sea un bien de dominio público o un bien de dominio privado, ¿vale? Se considera también accidente de tráfico cuando, sin entrar en colisión, ¿eh? Las personas muertas o las personas heridas eh, sean el conductor o el pasajero del vehículo y que éste resulte con daños materiales, ¿eh? Que el comportamiento del conductor o pasajeros del vehículo sean las causas que hayan producido el siniestro, ¿eh? Eh, Cuando por las condiciones atmosféricas el conductor pierda el manejo o pierda el dominio de su vehículo y, fruto de esa pérdida, ocasione, ocasione, un,
ocasiona el accidente, ¿eh? Cuando el estado del vehículo sea una de las causas que se imputan a la producción del accidente, por ejemplo, cuando el vehículo pues no, no dispone de las condiciones técnicas correctas, adecuadas, ¿eh? Cuando el vehículo esté estacionado de forma peligrosa, ¿eh? Eh, y se considere ese estacionamiento, sobre todo en intersecciones, en zonas de poca visibilidad, de cambios de rasante, cuando ese vehículo haya sido el condicionante del accidente de tráfico, ¿eh? Y cuando el conductor o pasajero haya sido arrollado por otro en el momento que se bajaba del vehículo. Esto es importante. Tengo eh, un atestado del curso que hicimos, lo que haré e intentaré pasarlo también, de una niña que se bajaba del autobús en Murcia y fue arrollada por un vehículo de protección, de un vehículo de movilidad personal. Como digo, los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a un accidente de tráfico para recabar todos los datos es la vía, ¿eh? Ahora veremos elementos de la vía como las características de la vía, las dimensiones de la calzada, dimensiones de los carriles, del arcén, dimensiones de las aceras si existen, es decir, todo es importantísimo, ¿eh? En ese aspecto. El trazado de la curva, si es el trazado de la vía, perdón, si es un trazado recto, si es un trazado curvo, el asfalto, el aglomerado o la superficie o el elemento con el que se haya hecho la superficie, ¿vale? Si es aglomerado asfáltico o si es tierra o si es otro tipo de superficie. Luego tenemos el vehículo, donde tenemos que recabar también la mayoría de datos posibles, como en los sistemas de seguridad pasiva, activa, en las condiciones del vehículo, como los neumáticos, el alumbrado, la marcha, ¿sabes? Sobre todo cuando llegamos a un accidente, la primera inspección, ver en qué marcha está el vehículo, porque hay mucha gente que, dependiendo de la velocidad que lleve, pues nos va también a servir luego en la reconstrucción, el que vaya a hacer, el que vaya a hacer posteriormente, o bien el que tenga conocimientos de reconstrucción, o luego posteriormente para que cualquier perito vaya a hacer un estudio más meticuloso de ese accidente, pues la palanca de cambios, dependiendo de la velocidad que esté, también nos va a decir pues más o menos a qué velocidad iba, o a qué velocidad podía ir. Los daños en el vehículo, sobre todo cuando son daños en impacto de la luna, el impacto cuando son atropellos, el impacto de la persona, dependiendo de la altura, por ejemplo, cuando la cabeza golpea en la parte de arriba de la luna, eh, l- por estudios científicos nos dice o viene a decir que el vehículo ya, ese impacto, pues nos va a dar un resultado de una velocidad de una velocidad de entre 50 y 70 kilómetros por hora, ¿vale? Es decir, todos esos detalles que a lo mejor nosotros cuando llegamos al principio los vemos que son detalles que no tienen, que pasan desapercibidos, pues posteriormente, pues son, son importantes. Como digo, el estado de los neumáticos, ¿eh? Y luego el hombre, en las cualidades psicofísicas del hombre, como ahora veremos para el tema de la instrucción de las diligencias, si el hombre pues, ha consumido algún tipo de sustancia o está en condiciones del manejo o tiene los conocimientos para manejar ese tipo de vehículo, o por el contrario, carece de ellos, como el delito del 384 que hemos hablado. Entonces, cuando nosotros llegamos a un accidente, siempre tenemos que hacer una minuta con todos esos datos, porque luego esos datos son los que nos van a permitir o bien hacer un atestado o bien hacer un informe, ¿vale? De comunicación interna donde quede constatado todo ese tipo de datos al máximo detalle. Nosotros cuando hacemos diligencia de prevención,
hay una comunicación verbal, no escrita, que cuando se hacen diligencias a prevención, como sabéis, el formato que casi todos tendremos, que es el formato este que va rellenando a boli, que más o menos casi todas las comisarías tenemos, suelen tener el mismo formato. Si alguno quiere que se le haga llegar el formato que tiene Policía Local de Blanca, no tengo inconveniente, se le hace llegar. Ese formato, nosotros tenemos una premisa verbal, y es que debe de ir siempre cumplimentado con un informe, ¿vale? Con un informe en la misma diligencia, ¿vale? En las mismas diligencias de prevención, pues se acompaña un informe con el anexo, con el reportaje fotográfico. La vía, como digo, nos ofrece datos que, como el diseño, la señalización, el trazado, la clase de firme y sobre todo la presencia de fenómenos atmosféricos. Eh, si hay dependiendo de la franja en la que se cometa, en la que se produzca el accidente, si pueden haber problemas de destello, problemas de falta de visibilidad por temas de iluminación, etcétera. El vehículo, eh, teniendo que inspeccionar los elementos de seguridad activa y los elementos de seguridad pasiva. ¿eh? Seguridad activa, alumbrado, sistema de dirección, si la dirección, el sistema de freno, si le funciona el limpiaparabrisas, los neumáticos, todos aquellos elementos que actúan, como pongo ahí, mientras que el vehículo está circulando, y en algunos casos pueden ser manejados por la acción del hombre, es decir, pueden ser manejados por el conductor. Los elementos, por el contrario, de seguridad pasiva son aquellos que entran en funcionamiento cuando se produce el accidente, y son, pues, entre otros, pues, el cinturón de seguridad, ¿eh? los, los asientos homologados y debidamente utilizados, el sistema de airbag, reposacabezas, para golpes, es decir, todo eso, cuando llegamos al accidente de tráfico, pues es importante que hagamos una pequeña, mm, hagamos una minuta, es decir, vayamos reseñando en nuestro documento borrador el estado, y si es posible, pues fotografiarlos también, fotografiar pues la palanca de velocidad, fotografiar pues el velocímetro. Cuando hay un accidente de tráfico y el accidente va a gran velocidad, en muchas ocasiones el velocímetro se queda pillado en la máxima velocidad. Eso es fruto del impacto. Entonces, pues esos detalles, esos datos, pues son importantes. El factor humano, ¿vale? Que, como pongo ahí, está entre el 80 y el 96% entre el 80% de las causas de los accidentes de tráfico, ¿vale? Y dentro de este 80, el 96 es motivado por el comportamiento de- del conductor, por ese comportamiento que en ocasiones, pues, puede ser calificado como conducta imprudente, ¿vale? La imprudencia, el Tribunal Supremo ha definido la imprudencia como ese deber de diligencia. Es decir, cuando nosotros no actuamos, pues, con la diligencia debida, es decir, con, lo- con esa precaución y adaptándonos a lo que establece, pues, esas conductas morales que son aceptadas y son requeridas por la sociedad, y que están legisladas, ¿vale? Y aceptadas por todos. Eh, Entre las causas del factor humano, pues tenemos causas físicas o somáticas, causas psíquicas y otros tipos de causas como, pues, alteración del sueño, etc. Causas físicas o somáticas, náuseas, mareos, es decir, alteraciones orgánicas de tipo transitoria o alteraciones o defectos orgánicos permanentes, como puede ser problemas de diabetes, problemas de azúcar, problemas
cardíacos, insuficiencias motoras, insuficiencias sensitivas, ¿eh? Eh, el sueño o el cansancio. ¿Eh? Como causas psíquicas, pues la falta de atención, la actitud antisocial, enfermedades mentales, ¿eh? Y la inestabilidad emocional. Nosotros, referente a las enfermedades mentales, hace cosa de de 3 o 4 años, tenemos aquí un chaval que tiene problemas de esquizofrenia paranoide, y lo que al principio parecía un simple accidente, pues luego nos dimos cuenta que no, que es que había sufrido un brote psicótico, y, y se tuvo que instruir por un caso de enajenación mental, ¿vale? Cogió el coche, se metió a uno de los parques, menos mal que fue a las 5 de la mañana, donde no había nadie, y el coche pues lo estuvo reventando ahí entre asientos del parque que había. Cuando llegamos, el coche estaba totalmente siniestro, ¿vale? Y la inestabilidad emocional, ¿eh? Muchas veces, y más ahora, que es donde se ha incrementado, perdón, el tema de las patologías eh, emocionales, por así decirlo, las personas pues, que tienen crisis de estrés, que tienen ansiedad, que tienen tipos de depresión, es decir, todas esas cosas, pues también influyen y son factores determinantes, sobre todo, fijaros, los últimos delitos de, de conducción con temeridad manifiesta, ¿vale? Los kamikazes. Otras causas por las que el hombre comete o son importantes que nosotros las reseñemos, pues esa falta de conocimiento, esa falta de pericia, ¿eh? La falta de actitud, sobre todo se da cuando son personas mayores. Si nosotros cuando llegamos al accidente vemos que el hombre es que no tiene, la persona en sí no tiene capacidades, le cuesta mantenerse en pie, le cuesta moverse, no tiene ningún tipo de funcionalidad, ¿eh? La experiencia, si el conductor Nobel, y la pericia, es decir, si es una persona pues, que está continuamente en la carretera, o una persona que utiliza el vehículo de forma esporádica. Importante este apartado, sobre todo para cuando redactemos informes y cuando redactemos diligencias, es saber clasificar los accidentes, ¿eh? Los accidentes podemos clasificarlos según la situación, como ahora veremos si son accidentes que se han producido en casco urbano o en vía interurbana, según el resultado, si son accidentes por daños materiales, son accidentes con daños con lesiones, o accidentes con resultado de muerte. ¿Eh? Por el número de vehículos, si es un choque, un siniestro donde solo participa un vehículo y se choca contra o colisiona, eh, o impacta contra, mejor dicho, para no repetir palabras, impacta contra un elemento fijo, ¿eh? Las colisiones, que son accidentes o siniestros que ocurren entre dos o más vehículos, ¿eh? Los atropellos, ¿eh? por el modo que se producen, si son atropellos, etcétera. Aquí los vemos, ¿vale? Por la situación, eh, los accidentes, si se cometen dentro del casco urbano o son interurbanos. Aquí nosotros, si es un accidente en vía interurbana, pues no vamos a instruir, no, en principio no vamos a instruir ningún tipo de delito, pero sí vamos a levantar un informe, sí vamos a redactar informe, sí vamos a hacer un reportaje fotográfico. Y ahora, pues sobre todo, por la experiencia que nosotros estamos teniendo en algunas vías interurbanas, en ocasiones se nos requiere, no ha sido no es muy asiduo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces por la falta de personal de, de Guardia Civil, pues nosotros hemos tenido que atender algún accidente en alguna vía que no era de nuestra competencia.
¿vale? En principio, como es una asistencia, no hay problema, porque al final estamos asistiendo y nosotros pues hacemos las primeras diligencias y ya está. El problema vendría en el caso de que se tuviera que instruir por algún tipo de los delitos contra la seguridad vial que a nivel judicial se nos puede tirar para atrás por el principio de competencia territorial, ¿vale? Pero bueno, en principio lo que son accidentes de tráfico, no hay problema que nosotros hagamos la asistencia y en el caso, como digo, de que en los municipios tengamos vías interurbanas dentro de nuestra demarcación y sepamos que la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil de Tráfico va a acudir al lugar, pues no quita que nosotros hagamos nuestro informe donde reflejemos, sobre todo como fuerza primera que llega al lugar, donde reflejemos pues todos estos datos que son importantísimos. Luego nos solicitan el informe o bien los compañeros de Guardia Civil o bien ese informe pues, puede ser tratado de manera interna o de manera externa en el caso que lo solicite alguna de las partes implicadas, ¿vale? Por el resultado, como digo, resultados mortales con heridos y resultados con daños materiales, ¿eh? eh, mortales cuando hay algún fallecido, heridos cuando el accidente eh, mm, va con heridos, tenemos que ver cómo se ha producido el accidente porque eh, cabría imputar el delito de lesiones imprudentes del 152. Si uno de los conductores ha cometido alguna imprudencia, ¿eh? Pues cabe cabe que se le instruya, de hecho ya en algunas comisarías, en algunas policías ya instruyen no solo por el delito contra la seguridad vial, sino por un delito de lesiones imprudentes. ¿eh? Y eh, daños materiales cuando solo son daños de elementos de valor patrimonial. Por el número de vehículos, cuando son accidentes simples, solo son dos vehículos, o complejos, cuando hay un número determinado de vehículos. Por el modo en el que se produce, como he dicho antes, pues tenemos los choques cuando se topa contra un elemento fijo, ¿eh? Colisiones cuando se da un encuentro entre dos o más vehículos, ¿eh? Salidas de vía, atropello y otros como pueden ser pues, accidentes por insomnio o por condiciones meteorológicas adversas, etcétera. Bueno, una vez que tenemos en cuenta el tema, toda la información que nosotros podemos extraer referente a los accidentes de tráfico, tenemos que empezar ya a pensar en esa faceta que nosotros tenemos como policía judicial. ¿eh? Y como policía judicial tenemos que acudir a una serie de normativas que aquí os cito, que es la normativa que regula nuestras funciones como policía judicial, como ahora veremos en sentido genérico. La Constitución española en el 126 establece esa dependencia cuando actuamos como policía judicial de jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal. Sabéis que esa dependencia también impera en el artículo 5 de los principios básicos de actuación cuando nos dice que tenemos que prestar el auxilio necesario a los juzgados y tribunales cuando seamos requeridos para ello. En la ley del Poder Judicial, que en los artículos 547 al 550 desarrolla la funcionalidad de la policía judicial. ¿eh? En la ley 286, la ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, los artículos 29 al 36, que habla también de la policía judicial, de ese carácter colaborador y de la coordinación y cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿eh? La ley de enjuiciamiento criminal, importantísima en lo que vamos a ver ahora, porque es el decálogo de lo que va a marcar toda la actuación nuestra. ¿eh? Y
a nivel de policía judicial, los artículos que van del 282 al 290 y en la redacción del atestado, en esos artículos que van del 292 al 298. También luego tendremos en la ley de enjuiciamiento criminal, pues la actuación en los delitos por juicio rápido de los artículos 770 y 771 de la ley de enjuiciamiento criminal y del artículo 796 cuando estamos las diligencias que tenemos que instruir cuando tenemos una persona bajo nuestra custodia, es decir, cuando la persona está detenida, ¿vale? Luego también hay que citar como normativa reguladora el Real Decreto de Policía Judicial que regula o que establece, nos establece a nosotros como Policía Judicial en sentido genérico. Como Policía Judicial en sentido genérico, que es lo que nosotros vamos a ver en esta ponencia, pues entran los miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado que no estén integrados en las unidades específicas de Policía Judicial, ¿eh? Los miembros de policías autonómicas y los miembros de policía local. ¿Cuáles son las funciones que nosotros tenemos que establecer como policía judicial? Pues actuaciones que vayan encaminadas a que averiguar delitos y a descubrir y asegurar a las personas delincuentes, ¿vale? A los presuntos delincuentes. Se puede ser que tengamos que realizar las prácticas de diligencias que nos encomiende tanto los tribunales como el Ministerio Fiscal. Y lo más importante es que cuando lleguemos a la escena, al lugar de los hechos, lo primero que vamos a hacer nosotros como Policía Judicial Genérica es realizar las primeras diligencias de prevención y aseguramiento, que ahora veremos que están eh, relacionadas y detalladas en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿eh? Nosotros cuando llegamos como Policía Judicial Genérica, nosotros actuamos siempre realizando por iniciativa propia las primeras diligencias de prevención y aseguramiento. ¿Y cuáles son? Pues aquí las tenemos. Tenemos que consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, tenemos que evitar que esas pruebas desaparezcan, adoptar las medidas que sean necesarias, si tenemos que precintar una zona, si tenemos que señalizar, si tenemos que conservarla en un lugar para que no se produzca su desaparición, recoger y poner en custodia cuanto conduzca a la comprobación y la identificación del delincuente, como ejemplo, en un robo con fuerza en una vivienda, pues si nosotros vemos un calzado que nos dicen que ese calzado no es de ninguna de las personas de la casa, el calzado pues, se recoge porque posteriormente pues, se puede hacer, se puede tener la suerte de que mediante un cotejo o mediante cualquier otro tipo de actuación, pues se pueda atribuir ese calzado a un sujeto en concreto. ¿eh? La de detener a los presuntos responsables del delito, fijaros, detener a los presuntos responsables del delito. Pero es una detención que requiere de que ponderemos varias finalidades en la detención. Primero, que sea necesaria para esclarecer los hechos. Que vaya orientada a la puesta en disposición de la autoridad judicial. Nosotros detenemos para ponerlo en disposición de la autoridad judicial. Que sea necesaria para proteger a la víctima o a las personas familiares o allegados, y pues que eh, tengamos serios indicios de que la persona no va a comparecer en sede judicial cuando sea requerido para ello. La detención, siempre y cuando nosotros en diligencia las motivemos dentro de esos 4 parámetros, no hay ningún tipo de problema. No vaya a tener ningún problema a no ser que sea una detención ilegal, ¿no? Lógicamente. Pero sobre todo, cuando nosotros estamos justificando el por qué detenemos, o cuando nosotros estamos en esa diligencia de inicio o en esa diligencia de exposición de hechos, tenemos que tener en cuenta que la detención tiene que ir enfocada en
en ese aspecto. Es decir, bien, para poner al presunto autor a disposición inmediata de la autoridad judicial, ¿eh? Porque exista un riesgo bajo nuestro criterio por manifestaciones. Por ejemplo, un caso de Biogen. Hostia, pues delante de nosotros o delante del testigo manifiesta, está bastante agresivo. El vecino manifiesta que esta persona tiene destreza con el manejo de armas, ha consumido alcohol, ha consumido algún tipo de sustancia estupefaciente, amenaza a la víctima diciendo que la va a agredir o que le va a ocasionar un delito contra, que atenta contra el bien jurídico de la vida o la integridad física o moral, ¿vale? Todos esos extremos son importantes que nosotros pues los redactemos, y ya os digo que no va a haber ningún tipo de problema a la hora de actuar y sobre todo cuando tengamos certeza de que la persona no va a comparecer ante la autoridad judicial, ¿vale? La persona que nos conste que tiene varias requisitorias, que tiene citaciones del juzgado, que nosotros, los mismos policías de nuestra, los mismos compañeros de nuestra plantilla, se han entrevistado con él para hacer llegar las citaciones, no llega, no viene a recoger las citaciones, tiene un nuevo requerimiento del juzgado, todo eso se cita en diligencia y no hay ningún tipo de problema para la detención por nuestra parte, ¿vale? Y como digo, la de proteger a los ofendidos, perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas. Aquí entra en colación la ley 4/2015, el Estatuto de la Víctima del Delito, que hace extensible la asistencia no solo al perjudicado en concreto, sino a los familiares y a las personas allegadas, ¿vale? Siguiendo lo que establece la ley de enjuiciamiento criminal, ¿eh? Nosotros, cuando actuamos como policía judicial, en virtud del artículo 282 de la ley CRIM, actuamos en cumplimentar de averiguación, ese deber de averiguación de, del delito, y ese deber de protección de las víctimas. Y fijaros, ahí en el tema tenéis la redacción del artículo 282 y dice, la policía judicial tiene por objeto y será de obligación de todos los que la componen, ¿eh? averiguar los delitos públicos que se cometan en su territorio o demarcación, practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobar, descubrir a los delincuentes, recoger todos los efectos, instrumentos y pruebas del delito cuya desaparición hubiese peligro y ponerlo a disposición de la autoridad judicial, ¿eh? Luego, en la diligencia de inicio, nosotros y en el resto de diligencias, pues vamos a dejar constancia de manera fehaciente de que nosotros estamos actuando en virtud o al amparo de este artículo, ¿vale? El deber de protección de las víctimas establece también el 282, que cuando las víctimas entren en contacto con la policía judicial, los miembros de la policía judicial deben de cumplir con los deberes de asistencia y de información, cuando se nos requiera por un tipo delictivo, ¿eh? Y ahora veremos tanto público como privado. Es decir, pueden ser delitos públicos, como delitos privados, ¿eh? Y los delitos privados, eh, ese requisito de perseguibilidad, eh, como existe, por ejemplo, en el delito de amenaza o en el delito de la injuria, donde es necesaria la denuncia de la persona agraviada, o, por ejemplo, los daños, necesaria la denuncia de la persona agraviada para que la justicia pueda emprender la acción, ¿eh? El hecho de que la persona no cumpla con ese requisito de perseguibilidad no quiere decir que nosotros, como policías, cuando tengamos constancia de un delito privado, no actuemos al amparo de este artículo que nos supone una obligación, ¿eh? Tenemos que instruir al Estado por delitos privados, ¿eh? Solamente
aunque no haya denuncia, tenemos la obligación de instruir los atestados por delitos privados cuando eh, los delitos privados sean relativos a la propiedad intelectual e industrial, ¿vale? Ese es el único requisito que la ley de enjuiciamiento criminal nos obliga a realizar diligencias, aunque, por ejemplo, cuando nosotros eh, pillemos a una persona con marcas falsas de bolsos de ropa, etcétera, aunque no haya denuncia por parte del titular de ese derecho intelectual, nosotros tenemos que redactar el atestado, ¿vale? Y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. ¿Vale? El artículo 283, que establece o nos establece a nosotros dentro del catálogo que pone ahí de personas que están definidas como constituyentes de policía judicial, a los agentes de policía municipal, a los agentes de policía urbana. El artículo 284 es otro de la ley de enjuiciamiento criminal, es otro de los artículos importantes ¿eh? A tener en cuenta. ¿Por qué? Porque establece dos deberes imprescindibles. El deber de colaboración e información a la autoridad judicial y el deber de diligenciar lo incautado por causa del delito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, cuando tengamos conocimiento de un hecho delictivo, tenemos deber de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Tenemos ese deber de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Y cuando tengamos eh, cuando tengamos eh, indicios de que puede haber algún efecto que pueda ser conseguido por una actividad ilícita o puede ser algún efecto de algún delito que se haya consumado, tenemos que diligenciarlo, tenemos que diligenciar, ¿vale? Y ponerlo también, incautarlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Nosotros hace, hace unos meses, bueno, hace unos meses, no, hace ya un año o así, sorprendimos a una persona que llevaba una cantidad, creo que eran 10 o 12 mil euros, billetes de 10 de 5 euros, ¿eh? Y pues dentro de las interpelaciones que se le hizo y dentro de las preguntas, pues nos dio varias versiones de cómo había obtenido esa cantidad de dinero, ¿eh? Como le costaban antecedentes por tráfico de drogas. Nosotros lo que hicimos fue aprender el dinero, ¿eh? Eh, Se hizo una diligencia o un acta de aprehensión donde se le facilitó a la persona, y el dinero se puso en disposición de la autoridad judicial. ¿Para qué? Para que esta persona acreditara en sede judicial la obtención lícita de ese dinero. ¿Vale? No se procede a la detención, pero estamos actuando, fijaros, en virtud o al amparo de este artículo. Deber de informar a la autoridad judicial y de diligenciar lo incautado por causa del delito o que pueda estar incluido o pueda ser obtenido mediante tipo delictivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay que hacer un estudio, un balance de las circunstancias concurrentes. Es decir, no podemos coger porque una persona lleve una cantidad de dinero, en el caso que estoy exponiendo, pues se la vamos a quitar. No, tiene que haber una motivación. Motivación, eh, la hora, eran las 3 de la tarde, hora 2:30, 3, hora donde se hace el cambio de patrulla, la persona bastante nerviosa, la persona tenía un amplio historial delictivo por tráfico de drogas, la forma en la que iba contenido el dinero, iba metido en sobre, iba metido porque lo tuvimos que sacar de una de las estancias que lleva el vehículo. Es decir, todo eso es importante que nosotros lo hagamos constar, para que a nivel judicial no se entienda como una actuación arbitraria o un abuso de autoridad nuestro, ¿vale? El artículo 287, que dice que tenemos que practicar sin dilación
las diligencias que nos requiera el Ministerio Fiscal, para la comprobación del delito y averiguación del delincuente. Y ya pasamos a la instrucción por procedimientos especiales, donde tenemos el primero, que es el procedimiento de juicio rápido, ¿vale? Que sobre todo es donde nosotros vamos a enfocar nuestra actuación. Y es un procedimiento que tiene su modificación en el año 2002 a raíz de la ley 38-2002 que modificó la ley de enjuiciamiento criminal y que algunos tipos delictivos los pasaba del procedimiento ordinario al procedimiento abreviado por procedimiento de instrucción o de juiciamiento por juicio rápido, ¿vale? Y para el procedimiento de juicio rápido, donde están incluidos los delitos contra la seguridad vial, tenemos que atenernos a tres artículos importantes que lo he citado al principio de mi ponencia. Y son el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que habla de la obligación de personarnos de forma inmediata y de la práctica de las diligencias que tenemos que hacer cuando lleguemos o tengamos conocimiento de un hecho de un hecho delictivo de los que se instruyen por este procedimiento. El artículo 771 de la Ley Green, que habla de que se debe de informar durante el tiempo de la detención de las causas, de los motivos que han provocado esa privación de libertad, pues no tenemos que obviar que nosotros al final lo que estamos haciendo aquí es utilizar la parte más gruesa del derecho, del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Pues porque los documentos, cuando estuvimos hablando del derecho administrativo, nosotros ahí, pues sí es verdad, privamos, en ocasiones se priva, la administración tiene capacidad de privar a ese derecho de patrimonio, ¿vale? A la propiedad, derecho a la propiedad privada, cuando con sanciones pecuniarias. Pero es que nosotros aquí en el derecho penal lo que estamos hablando es de un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad, a la libre circulación. Y el artículo 771 habla de ese deber de información durante la práctica de la detención. Y el 793, que es el que nos va a habilitar, como ahora veremos a nosotros, en el apartado G, creo que es, donde establece que los delitos contra la seguridad vial, las pruebas de alcohol y drogas, se realizarán a tenor de lo establecido en la normativa de tráfico y respecto de las drogas, establece que los test de droga o las pruebas de droga se tienen que realizar por agentes de policía judicial del tráfico especializado y formados en la materia, ¿vale? Fijaros, el artículo 770 habla de la personación inmediata, cuando tengamos conocimiento de un hecho delictivo, y la práctica de solicitud o requerimiento de facultativo o personal sanitario, ¿vale? Para prestar los auxilios necesarios al ofendido. Y aquí, los que hayáis hecho, sobre todo, algún curso de manera de defensa personal o algún curso que vaya orientado a las intervenciones con personas con delirios mentales o delirios agitados, personas que están pues, bajo la ingesta de algún tipo de sustancia o que tienen alguna sustancia o que tienen alguna patología que los pone bastante agresivos. Es importante, o los protocolos que tiene Policía Nacional y lo que se comunica en esos cursos es que cuando se vaya a trabajar con personas que estén en esta situación, previamente a trabajar con ellos se solicite la presencia de los servicios sanitarios, ¿vale? Lógicamente ellos no van a hacer nada. Ellos cuando van a actuar cuando nosotros tengamos controlada la situación. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos bregando con una persona que está agitada, esa persona la estamos sometiendo a unos niveles de estrés que pueden llevar en ocasiones a que tenga, a que le produzca algún tipo de infarto, algún tipo
de asfixia y tal. Entonces es importante, ya yo llevo 20 años en la profesión y hace unos años viví la situación de unos compañeros que son profesionales a 100%, pero tuvieron una intervención en un camping donde estuvieron bregando con una persona que iba bajo los efectos de la droga y la persona, pues cuando terminaron, estaba bastante agresiva, estaba rompiéndolo todo. La intervención requería de inmediatez, ¿vale? Pero no se pudo evitar que esa persona, pues fruto de ese estrés y de esa alteración que llevaba, pues la persona pues falleció. Entonces, es importante, fijaros, que tengamos en cuenta y que esto se haga constar en diligencias para que luego no haya problemas. El requerimiento y la presencia de facultativo o personal sanitario, previo a la intervención. Reportaje fotográfico. ¿eh? Acompañar el acta de reportaje fotográfico con cualquier tipo de imagen o de soporte de reproducción, ya sea en tipo de vídeo, como sea, ¿vale? Recoger y custodiar los efectos, instrumentos o pruebas del delito, de cuya desaparición hubiere peligro. Aquí es una copia de lo que establece el 13, las primeras diligencias. Si tenemos que mover o se ha producido la muerte de alguna persona y por temas necesarios por una necesidad imperiosa, tenemos que mover el cadáver, pues ponerlo en alguna zona que sea más idónea, ¿eh? Dejándolo constancia del motivo y con fotos, con algún tipo de reportaje fotográfico, con algún tipo de marca para que quede claro dónde estaba el cuerpo, cuando venga la autoridad judicial. Importante, datos personales y dirección, es decir, todos los datos de las personas, testigos, perjudicados, eh, denunciados, denunciantes, todo. Intervenir, si es procedente, el vehículo y retirar el permiso de circulación y el permiso de conducir a la persona que se le impute el hecho. El artículo 771 habla de que en el tiempo imprescindible y durante el tiempo de la detención, en tiempo imprescindible, perdón, y durante el tiempo de la detención, debemos de cumplir con los deberes de información a las víctimas, y de información al investigado en esos derechos que le asisten en virtud del artículo 118.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No estamos hablando del 520, 522. Estamos hablando cuando es investigado es 118.1. El 796 establece que la policía judicial debe practicar durante la detención esa solicitud de facultativo, esa información a la persona a la que se le atribuye el hecho, que en el caso de no procederse a su detención, del derecho que le asiste de comparecer en el juzgado asistido a abogado, de citar a las personas, tanto al denunciado, a los testigos, a los ofendidos, a los perjudicados, en el caso de los accidentes de tráfico, a las compañías aseguradoras, para que comparezcan en día y hora en el juzgado de guardia o en el juzgado que por calendario le haya tocado. Remitir al Instituto de Toxicología y al Instituto de Medicina Legal las sustancias que se hayan aprendido, ¿vale? Para que se realicen los análisis correspondientes y aquí entramos lo que nosotros hacemos la mayoría de veces, la práctica de los controles de alcoholemia, ¿eh? Y la práctica de los controles de la presencia de drogas en el drogas estupefacientes en la conducción, ¿vale? Y aquí es donde habla y dice que tanto
cuando hace referencia a alcoholemia, se ajustará lo establecido en la legislación de seguridad vial. ¿Cuál es la legislación de seguridad vial? Pues el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015 y los artículos del 20 al 28 del Reglamento General de Circulación, que habla de las prácticas de las pruebas de los agentes, de los derechos del detenido, de los derechos de la persona sometida, derechos y obligaciones de la persona obligada o persona sometida a las pruebas de alcohol. Y ahora os doy un adelanto. Es importante, sobre todo cuando llegamos a un delito contra la seguridad vial, que esa indicación se haga previa. ¿Por qué? Nosotros llegamos, como me ha pasado a mí, me voy a poner yo de ejemplo. Llega a un accidente de tráfico. La persona, estamos realizando nuestras funciones de aseguramiento de la zona. eh, Estamos en ese reparto de funciones, pero resulta que no se les dice al conductor o a uno de los conductores que al estar implicado en un accidente de circulación está obligado a someterse a las pruebas de alcohol y o drogas. No se le da tal indicación y esa persona coge y se marcha del lugar. ¿Se le puede imputar un delito de negativo? Pues tendríamos serios problemas. ¿Por qué? O porque no se le ha informado previamente de la obligación, ¿vale? Y de, de los pros y los contras, ¿vale? O de los derechos que tiene para formular alegaciones o del trámite que lleva. Y como es un principio constitucional, como ahora veremos, ¿eh? Como es un principio constitucional en virtud del artículo 24 de la Constitución española, puede ser que no se nos tire para atrás, pero puede ser que la persona eh, tenga un buen abogado o tenga cierta habilidad y conozca de lo que se está hablando y nos tira todo el atestado que hemos hecho para atrás, ¿vale? Luego, es importante que eh, en la práctica de alcohol y de drogas, cuando nosotros lleguemos, una vez que hayamos asistido a las víctimas, una vez que hayamos asegurado la zona para que no se produzcan nuevos accidentes, identificar al conductor o conductores y requerirlo, si se puede, mediante acta. Si no la firma, no pasa nada. Eh, pero mediante acta donde se le informe que está obligado a someterse a las pruebas de alcohol. Dato importante que ahora lo veréis, los tickets, la hora que aparezca en los tickets tiene que ser posterior a la hora que aparezca en esa diligencia de información de derechos, porque también nos lo pueden tirar para atrás el atestado, ¿vale? ¿Eh? La policía local como policía judicial. Funciones: instrucción de atestado, ¿eh? Nosotros instruimos atestados por accidentes de circulación, actuamos como policía judicial, ¿por qué? Pues porque estamos averiguando, instruyendo y se nos puede dar un homicidio imprudente, se nos puede dar unas lesiones imprudentes, se nos puede dar unos daños imprudentes, es decir, todas esas cosas, ¿eh? Puede ser delitos que sucedan en un accidente de circulación, ¿vale? Participar en las funciones de policía judicial, y aquí habla, el 29.2 habla de carácter colaborador. Nosotros participamos como policía judicial en sentido genérico, y esas diligencias de prevención y las actuaciones para evitar la comisión de hechos delictivos, ¿vale? Si encima esas actuaciones están, o ese catálogo de delitos está reflejado mediante la Junta de Seguridad, qué competencias nos vamos, porque por ejemplo, Policía Local de Murcia instruye por los delitos de propiedad intelectual. Ellos instruyen ya directamente y hacen unos atestados. Yo he tenido la posibilidad de ver varios de los atestados de ellos y hacen unos atestados mm, de una calidad suprema. Vale, atestado.
Atestado, pues todos lo sabemos, conjunto de diligencias que instruye la policía judicial para esclarecer un hecho delictivo. En la última reunión que tuvimos con el fiscal superior de tráfico y con el fiscal general responsable de tráfico y con el fiscal superior del TSJ de Murcia, con José Luis Díaz Manzanera, ¿eh? Eh, se estableció que el tema de los atestados, los atestados se realizan y se ponen a disposición del juzgado, ¿vale? Cuando estamos hablando de atestados por delitos contra la seguridad vial. ¿Qué es lo que nosotros emitimos o qué es lo que se debe de emitir a las compañías aseguradoras y a los afectados? Informe, ¿vale? El informe es lo que se da. El atestado, los abogados o la parte que quiera, lo tiene que solicitar al juzgado correspondiente. Y eso fue entre tantas cosas, una de las premisas, una de las cosas que se trató en esa reunión de jefes, ¿vale? El objeto del atestado, pues lo hemos visto. Delitos públicos, 282, delitos privados, o sea, 2821, delitos privados, 2822 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre todo los estados de peligrosidad también, ¿vale? Y aquí tenemos que irnos al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Y qué pasa? Es cierto que no es un atestado por un delito, pero es un atestado. Nosotros tenemos que instruir un atestado. ¿Por qué? Porque los estados de peligrosidad, es decir, las personas con enajenación mental o personas con delirio agitado, pueden ser personas que requieran de una internación en centro psiquiátrico. ¿eh? Lógicamente, ese, ese, ese trámite o quién va a decidir si una persona se le priva de esa manera de libertad por que no ha cometido un hecho delictivo o porque es una persona que es inimputable, ¿eh? Lo va a decidir un juez. Entonces, los requisitos para instruir las situaciones de estado de peligrosidad pues van a ser iguales a los delitos, a los atestados que se instruyan por delitos públicos o por delitos privados. ¿Para qué se hace el atestado? Pues es un poco repetición de lo que estamos viendo como policía judicial, para averiguar y la perpetración de un hecho delictivo y sus circunstancias. Fijaros, aquí es importante averiguar la perpetración de los hechos delictivos y sus circunstancias. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante extraer la máxima información y reflejarla en nuestras diligencias? Porque en el derecho penal no cabe la analogía, como sí cabe en el derecho civil y en el derecho mercantil. ¿Qué es la analogía? La analogía es que si hay una circunstancia que no está regulada por el ordenamiento jurídico en concreto, se busca una norma que por similitud se le pueda aplicar. Y esa es la analogía. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una ordenanza de ocupación de vía pública, yo qué sé, pues por mesas, pues si la tasa que se expone por las mesas es de X y yo ahora lo que quiero hacer es ocupar con un macetero, pues a lo mejor no está regular el macetero dentro de esa ordenanza, ¿no? Pero por analogía se puede aplicar esa situación, ¿vale? Porque son situaciones, si bien el objeto no es el mismo, pero el fondo sí es el mismo, ¿no? Entonces, en el derecho penal eso no se puede dar. Entonces, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, tenemos que detallar todo al máximo detalle. ¿Por qué? Pues porque unas lesiones, unas lesiones pueden, lo que nosotros pensemos que puede ser un delito de lesiones, a lo mejor puede ser un delito de homicidio en grado tentativo. ¿eh? Voy a poner un caso
de unos compañeros de Murcia, de policía local, compañero que me estuvo a mí formando para la plaza de mando, donde llegaron a un requerimiento por una pelea que había. La persona estaba tirando sangre, en principio parecía que se había caído y luego indagando, pues encontraron pues un objeto contundente. Una de las personas le había golpeado a la otra en la cabeza, llevaba la cabeza abierta y lo que al principio parecía unas lesiones, pues terminó con una imputación de un homicidio en grado tentativo. Entonces, es importante que todas esas circunstancias las reseñemos porque son las que van a marcar luego en el proceso judicial a qué tipo delictivo, o en qué tipología delictiva se van a encuadrar, ¿vale? Tenemos también, como naturaleza del atestado, identificar, y es importante identificar y asegurar a los responsables. Si no tenemos autor, no tenemos delito. Puede ser un hecho, un robo. ¿Cuántas veces han robado en una propiedad y no sabemos quién es? Hay un delito, pero no hay un autor. Entonces, es importante, el objeto del atestado, identificar y asegurar, es decir, que no quede ningún resquicio de duda de que esa persona está identificada tanto de manera formal como de forma material. Identificación material, la identificación con todos los datos, nombre, apellido y tal. La identificación formal, pues la participación y la figura que tiene esa persona dentro del delito que ha cometido. Por ejemplo, una pelea entre un hombre y una mujer, pues, si ese hombre tiene una relación análoga o es pareja de la mujer, pues podemos instruir por un delito de violencia de género. Ahora, si son personas que han ocasionado de manera rutinaria y han discutido, pues no se va a instruir por un delito de violencia de género, porque ya no tiene ese condicionante de parentesco, ese condicionante de relación análoga, etcétera. Entonces, esa es la identificación formal. ¿Y para qué? Pues para ponerlo con la finalidad de ponerlo a disposición judicial. Identificar víctimas y perjudicados. Y en la diligencia tendremos que constar las medidas de protección que hayamos adoptado, sobre todo cuando son casos de biogen. Si se traslada a otro domicilio, si en el domicilio conyugal se queda la mujer o se queda la pareja, pero se queda en compañía de otros familiares, o de un amigo, de un vecino, etcétera. Y consignar y custodiar las huellas, vestigios y demás objetos del delito que hubiesen en la zona del lugar de los hechos. Tenemos que tener en cuenta que el valor del atestado, el atestado no tiene naturaleza procesal, sino administrativa y tiene valor de mera denuncia, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que eh, chocamos con el principio de enjuiciamiento o de juicio público, ¿vale? Es decir, que eh, mm, el atestado o lo que se redacte en ese atestado tiene luego que tiene luego la parte acusada el derecho a o el principio de defensa, es decir, tiene que tener esa posibilidad de defenderse de las acusaciones a las que nosotros como policías le estemos sometiendo. Entonces, tiene valor de mera denuncia porque cogerá validez, pues, o bien con las declaraciones testificales o con esos informes periciales que nosotros hagamos como policía judicial. Cuando sean hechos que nosotros hemos conocido de primera mano, pues serán como informes periciales, ¿vale? Ahora, cuando se han hecho que no sean, cuando sean hechos que no sean conocidos de primera mano por nosotros, ¿eh? Esos hechos luego tendrán que ser ratificados como declaraciones testificales en vista oral.
Requisitos procesales. Pues los requisitos procesales están regulados en los artículos 292 al 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué es lo más importante o lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que en el atestado tiene que haber un instructor y un secretario, ¿eh? Que se debe extender en papel común, papel normal, con membrete, ¿eh? Y con numeración correlativa de todos los folios, es decir, los folios tienen que ir numerados, ¿eh? Que debe ser firmado por el que lo haya extendido y estampar sello y rúbrica, y que se debe invitar a las personas que hayan participado, peritos, testigos, para que firmen en aquellas diligencias donde hubiesen participado. Las diligencias se deben de redactar y es importante por mm, riguroso orden cronológico, comenzando por lugar, fecha y hora en que se extiende, ¿vale? Ahora, cuando os pasaré un formato de atestado, lo normal de los atestados se extiende en blanca, siendo la tal hora del día por el instructor y por el secretario, los cuales hace constar que, pum, y empezamos a escribir, ¿vale? Y sobre todo, diligencia por riguroso orden cronológico, pero respetando, no hay una estructura definida. Es decir, no hay una estructura que esté definida y no hay una tipología delictiva, perdón, una tipología de atestado que sea la que tenga más certeza que otra, ¿vale? Pues sí que tenemos que, cuando nosotros vayamos a maquetar, por así decirlo, un atestado, pues tenemos que dividirlo en esas 4 tipos de diligencias que ahora veremos que son pues, diligencias iniciales, diligencias de trámite, diligencias de investigación o indagación y diligencias finales, ¿vale? Dentro de las diligencias de trámite, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que al final pues van todas las actas, ¿eh? O en el caso de que tengáis o de que tengamos, como en el caso de Blanca, que por ejemplo la diligencia de manifestación del conductor no se referencia el tipo de diligencia y luego se adjunta acta, sino que en el mismo formato de diligencia se mete todo, ¿vale? Pero tenemos que intentar respetar esa estructura o es lo idóneo que se respete esa estructura de cara a la presentación en sede judicial. Ha de hacerse constar filiación completa, fijaros, nombre, apellido, DNI, vecindad y domicilio de todos los declarantes y de cuántas personas se citan en el atestado. La ley de enjuiciamiento criminal es muy antigua. Antes no habían teléfonos móviles ni habían direcciones de correo. Si cabe la posibilidad, porque luego los que trabajéis con LECNET, sabéis que o habréis podido ver que ahora cuando se va a enviar alguna citación o algún oficio de citación a través de LECNET a algún tipo del juzgado, pues se nos requiere añadir los datos del interviniente y pues cuantos más datos tengamos, pues mejor para nosotros y para la colaboración con las autoridades judiciales, ¿vale? Y por último, dice, en todo caso, los funcionarios de policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de investigación que la ley no autorice. Una de las cosas, sobre todo cuando que generan, a lo mejor, que generan más problemas es el tema de cuando las personas se niegan a firmar. Si se niegan a firmar no pasa nada. Lo que no tenemos que hacer nosotros es firmar porque estaríamos incurriendo en una falsedad documental y estaríamos incurriendo pues, en una formalidad por un trámite que está fuera de la formalidad y ya pues aunque lo que diga ahora mismo pues, a lo mejor algunos pensarán ¿y a quién se le ocurre eso? Pues, ha pasado en ocasiones que a lo mejor no quiere firmar y se le ha echado un garabato y al final pues
no es la primera vez que han habido problemas al respecto y sentencias por falsificación de documento público. ¿Eh? Contenido del atestado. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? ¿Todo bien? Venga, seguimos. Contenido del atestado. Pues, como he dicho, esa estructura, con esas diligencias de iniciación que sirven para conocer el hecho delictivo, con esas diligencias de trámite que son, sirven para aplicar los derechos del 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las personas detenidas y del 118 de la Ley para los investigados eh, por, por, por hechos delictivos, ¿eh? Investigado antes era imputado. Lo que pasa es que como empezaron a salir casos de políticos, pues era más decoroso decir investigado que imputado más fuerte. Entonces, pues ahora son investigados. Eh, Diligencias indagatorias o de investigación, es que son las actuaciones que están dentro, fijaros, y por lo que lo he puesto, dentro de los artículos 13, 282, 284, 770, 771 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todas las diligencias que contengan extremos que estén reseñados dentro de esos artículos, ¿eh? Deben de estar en el apartado de diligencias indagatorias o diligencias de investigación. ¿Eh? Y por último, terminación y remisión, que son las que cierran atestado, o bien produciendo el archivo, ¿eh? O bien poniendo el atestado a disposición de la autoridad judicial, del juzgado competente o de la oficina de ordenación correspondiente. Derechos fundamentales. Y ahora veréis en estos eh, derechos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando instruimos por cualquier tipo de hecho delictivo, y toda persona pues tiene derecho a la defensa y a la asistencia del letrado. Sabéis que los delitos contra la seguridad vial no es un requisito imprescindible. La persona puede renunciar del abogado mientras que está instruyendo policía local. Eh, y luego puede reclamar el abogado cuando comparezca en, en sede judicial, puede solicitar abogado bien de oficio o ir acompañado de su abogado, pero lo que no tenemos que hacer nunca es nosotros como invitar a que o ser un poco decoroso, porque es cierto que mientras que llama al abogado de oficio, el abogado de oficio viene y deja de venir y todas esas cosas, pues o mientras que él llama al abogado, viene, se le toma declaración y tal, pues, pero es un trámite que él que renuncie voluntariamente, porque en el caso de que se pueda acreditar que le estamos ocasionando algún perjuicio a ese derecho a la defensa y a esa asistencia del letrado, como digo, como es un derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución española, puede que el atestado nos lo tire para atrás, ¿vale? Derecho a ser informado de la acusación. Y aquí este derecho, a ser informado de la acusación, no está solamente para la instrucción de delitos, sino que también está para los actos de gravamen o los actos de la administración, como son los actos sancionadores, donde la persona, como digo, en el caso, por ejemplo, de un acta por consumo de droga o un acta por influencia de droga o presencia de droga en el organismo del artículo 14 de la 6/2015 o por conducir superando las tasas que estén, por ejemplo, entre 0,50 y 0,60, que sabéis que tiene una sanción de 1.000 euros con una reducción a 500, pues lo mismo, hay que cumplimentar el acta porque es un derecho a ser informado de la acusación, ¿vale? Derecho a un proceso público, sin delaciones indebidas, a un proceso con todas las garantías, ¿vale? En el momento que alguna de estas garantías, algunos de estos derechos no se le aplican, se considera contaminado el procedimiento y el procedimiento siempre iría en beneficio de la persona a la que estamos acusando. ¿eh? Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable.
y a la presunción de inocencia. Es decir, aquí, como digo, la carga de la prueba recae sobre las personas que estamos acusando. Por eso ¿eh? Es importante que de manera sistemática tengamos pues esto es como el que hace artes marciales, ¿no? Es decir, el que hace artes marciales, pues enseguida le va a salir por lo que practica. Aquí igual, tenemos que de manera sistemática, cuando uno llegue, pues, recabar datos, 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 datos. Cuando, cuando nosotros entramos, la gente veterana pues siempre nos da los consejos. El boli es lo que más daño hace. Y es realidad, es verdad. El boli, recabar toda la información posible y luego constatarla en los documentos o en las diligencias es lo que a nosotros nos va a hacer pues que el trabajo nuestro se nos vea, pues, entre comillas, recompensado. A nivel de delito, pues tenemos que tener en cuenta que la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal da también unas garantías. ¿Por qué? Pues porque todo va orientado a esa reinserción de la persona, y reeducación. Por eso yo no me gusta cuando la frase esta de ¿para qué vamos a hacer esto? Si entra por aquí, sale por allí, o ¿para qué vamos a hacer esto? Eso es un sistema que, que no va con lo que es el origen de la policía. Nosotros podremos ser un poco más permisivos que una persona, porque al final, si podemos conseguir que la persona se reconduzca sin tener que adoptar medidas más represivas, pues mucho mejor, pero si tenemos que escribir y si tenemos que actuar, pues no tenemos que pensar si le va a caer un año, dos, tres, pues nosotros no somos jueces, somos policías, ¿vale? Y en este caso somos, pues, lo que estamos viendo, policía judicial con unas obligaciones que tenemos que cumplir. Vale, ese se había copiado. Delitos contra la seguridad vial y los delitos genéricos. Vale, los delitos contra la seguridad vial, vamos a hacer aquí unas pequeñas pinceladas de los elementos comunes de estos delitos contra la seguridad vial, y tenemos que tener en cuenta que cuál es la conducta típica, y es conducir un vehículo a motor. La ley el Código Penal incluye también a los ciclomotores, ¿vale? Pero, ¿por qué? Pues porque, si os dais cuenta, el anexo del 1 del el número 12 del anexo 1 entiende como vehículos de motor aquellos vehículos provistos de motor para su propulsión, excluyendo a ciclomotores, tranvías y vehículos de personas de movilidad reducida. Y otro de los elementos comunes es que estos hechos deben de sucederse en vía pública, ¿vale? ¿Qué se entiende por vía pública? Pues lo que el artículo 1 de la Ley de Seguridad Vial y el artículo 2 del Reglamento General de Circulación establece como esas vías, tanto públicas como privadas, que estén, tanto vías públicas como, o sea, vía pública y vía privada que esté utilizada por una colectividad indeterminada de usuarios, ¿vale? Dentro de los delitos contra la seguridad vial, delitos que tienen una catalogación que van del artículo 379 al 385 del Código Penal, delitos contra la seguridad colectiva, son delitos de peligro abstracto, porque no es necesario ningún resultado para que nosotros instruyamos. Es decir, ahora como veremos, los delitos de temeridad manifiesta o de peligro manifiesto o de conducción temeraria, no necesitamos que se produzca un accidente. El mero hecho de que cumpla con los requisitos que yo os expongo aquí en las diapositivas ya es más que suficiente para instruir y para poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. Y tenemos como importante lo que he citado al principio: la diligencia informativa de obligación de someterse a las pruebas de determinación del grado de alcohol, de detección de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes u análogas, debe de reflejar hora anterior a la que conste en los tickets
que se emitan por el etilómetro evidencial. Otra de las cosas donde hay muchísimas sentencias, es en el medio que se utiliza para la obtención de la prueba. Tiene que ser un etilómetro evidencial. No valen los etilómetros digitales. El que instruya con un digital y le cuele, pues le ha colado. Pero tiene que ser un etilómetro evidencial autorizado por el Centro Español de Metrología y tiene que estar con las revisiones y y que las calibraciones actualizadas. No vale de nada que sea un etilómetro y que se le haya pasado 2 días el plazo de revisión. No vale. Más vale que tengamos la capacidad de requerir a Guardia Civil de Tráfico o de requerir el etilómetro de una policía que tengamos cercana a nosotros, ¿vale? Y utilicemos ese etilómetro porque ahí sí que no. La ley no dice que el etilómetro tenga que ser de la policía en propiedad. Tiene que ser un etilómetro, donde se aporte, ¿eh? ese certificado de calibración, ¿vale? Certificado de calibración hay que aportarlo también en estos delitos. Si no se aporta el certificado de calibración, ¿eh? pueden tirar para atrás el atestado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen por qué pedirlo. Como digo, la carga de la prueba recae sobre nosotros. Nosotros somos los que tenemos que aportar todos los, todos los documentos necesarios para que se impute el hecho, o sea, para que el hecho delictivo al final se enjuicie como procede. Importante en los delitos contra los delitos de alcohol, adjuntar, aunque no haya una conducción influenciada, el acta de síntomas externos. O he adjuntado un acta que fue el acta que remitió el fiscal José Manuel Díaz Manzanera, el acta que nos remitió, y ese acta es en principio la que deberían de tener todas las policías locales para acreditar pues, esa sintomatología de la persona a la que estamos trabajando o con la que estamos interviniendo. Y tenemos que tener en cuenta que aparte de la cantidad de 0,60 en aire expirado, teniendo en cuenta, como digo, el etilómetro, teniendo en cuenta el margen de error que tiene ese etilómetro. Por ejemplo, si tiene un margen en la calibración de más o menos 5, pues ya no nos vamos a 0,60 para imputarle el delito. Nos iríamos a 0,66, 0,67 para que no haya ningún tipo de resquicio de duda. ¿Por qué? Porque si hay cualquier tipo de duda, eh, que eh, pueda poner en duda la perpetración de ese hecho delictivo de la conducción bajo los efectos del alcohol, el principio indubio pro reo, en caso de duda se beneficia al condenado, no lo van a condenar. Pero es que si nosotros, otra de las cosas que no he puesto ahí, en ese atestado no solicitamos que en el caso de la no aplicación por vía judicial, se vuelva a comunicar para el tratamiento por vía administrativa, si nosotros no dejamos constancia e diligencia para que se libre oficio comunicando sobre la condena o no de esa persona, puede ser que se quede suelto y que nosotros, si eso no tenemos conocimiento, decir, ni se le aplique, que ha pasado en ocasiones, ni se le aplique la actuación en vía judicial, ni se le aplique la actuación en vía administrativa. En el caso de que sean cantidades que están ahí entre Pinto y Valdemoro, como digo yo, ¿vale? ¿Qué se tiene que hacer? Pues se activan las dos vías, la vía administrativa y la vía penal. Y se libra oficio al técnico del procedimiento sancionador y se libra oficio al juzgado. ¿Para qué? Como repito, como lo que he dicho, se paraliza la vía administrativa, se libra oficio al juzgado diciendo que hemos iniciado expediente, que el expediente está paralizado hasta que resuelva la vía judicial y en vía administrativa al técnico del procedimiento sancionador y de lo mismo se le libra oficio diciendo
que con la denuncia se redacta denuncia, una denuncia administrativa, esa denuncia se le participa al técnico de procedimiento sancionador y se libra oficio donde se constan las diligencias, el número de diligencias, el juzgado, y que se debe de paralizar porque los plazos se paralizan hasta que resuelva, es decir, no corren los plazos, los plazos se paralizan hasta que resuelva la autoridad judicial. ¿Vale? Y como digo, en los delitos de alcohol no entra solo la cantidad que lleve, sino la condición influenciada. Si nosotros da 0,30, pero resulta que va como Dios quiere, y podemos acreditar que hay influencia de alcohol en la conducción, pues también se instruye y se le condena, se le condenaría por esa acta de síntomas externos. Fijaros lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, dice que considera suficiente para la conducción influenciada estimar que el delito, que los testigos y la policía corrobore la influencia del mismo. Es decir, va a haber un acta de sintomatología, posteriormente pues tendremos que ir a vista oral y tendremos que ratificar lo que nosotros hayamos puesto en el accidente, perdón, en el atestado, ¿vale? Datos como, por ejemplo, si hay halitosis, si lleva la ropa desaliñada, andar vacilante, le cuesta mantener una conversación, le cuesta mantener el equilibrio, es decir, todas esas cosas ¿eh? Eh, son importantes. Delito de temeridad manifiesta, del 380. Y fijaros, con la expresión de temeridad, lo que viene a reflejar el delito del artículo 380 es una forma de conducción sin tener en cuenta las precauciones más elementales, asumiendo unos riesgos de producción de resultados superiores a lo normal. La persona que se mete por una calle en dirección prohibida. ¿Vale? Pero además, esa temeridad, es decir, eso es temeridad, ¿vale? Yo no respeto las normas de tráfico y estoy conduciendo de forma temeraria. Pero como sabéis, la conducción temeraria está regulada en vía administrativa, por lo cual al Código Penal vamos a acudir como última instancia, como última ratio. ¿eh? ¿Y qué tiene que conjurar esa temeridad? Que además tiene que ser una temeridad manifiesta, es decir, debe de ser patente ante terceros. Tenemos que acreditar que fruto de que esa persona haya circulado en dirección contraria, pues ha tenido que, se ha subido a la acera, el vecino fulanico de tal ha tenido que saltar porque se lo llevaba para adelante, o el vehículo que circulaba, que se aproximaba circulando conforme el sentido que marca, ha tenido que esquivarlo para no colisionar con el de frente, ¿vale? Etcétera. Todas esas cosas. Como pone ahí, el resultado debe de ser de una puesta en peligro concreto en la vida o la integridad de personas. Luego tenemos el 381, que este es el de los kamikazes, que es el delito de conducción con desprecio a la vida de los demás. Y dice el Supremo, hago una puntualización. En los apuntes tenéis los delitos redactados, pero aquí, lógicamente, en las diapositivas, como tenéis la posibilidad de luego leerlos, pues no voy a, no voy a transponer aquí todo lo que... Aquí vamos a ver lo más importante, ¿vale? Y de cada tipo delictivo. Y el Tribunal Supremo, pues lo que viene a decir del artículo 380 es que exige que el conductor ha de representarse la alta probabilidad de que su comportamiento produzca un accidente y pese a lo cual persiste en su propósito. Es decir, una persona que se mete en una autovía en dirección contraria, pues sabe que puede pillar de todo o sea, que tiene una alta probabilidad de que, eh, de que sea el ocasionante de un accidente, ¿vale? Y segundo, cuando habla del término peligro, no es un peligro normal, sino tiene que ser un peligro que atente contra la vida o la integridad física de los demás. No la del conductor mismo, ni la de los acompañantes, ¿vale? Tiene que ser
eh, una situación de peligro que se cree, está citado expresamente hacia terceros, ¿vale? El 382 bis habla del abandono del lugar del accidente. Esto es una variante de la omisión al deber de socorro del 195, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la omisión al deber de socorro en el 195 ahora han sacado, y cuando la omisión al deber de socorro es por un accidente producido por temas de... la omisión al deber de socorro, perdón, es por una situación que viene precedida por un accidente, por la producción de un accidente, pues ya no se tipifica por el 195 y estaríamos dentro del 382 bis. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia desglosando esta tipología delictiva? Pues dice, tenemos que tener en cuenta que el sujeto activo siempre va a ser el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor, que tiene que realizar una conducta típica que consiste en abandonar el lugar de los hechos tras haber ocasionado un accidente. Por lo tanto, mm, es preciso que se den estos requisitos, como son que no haya riesgo propio ni de tercero, es decir, tiene que ser un abandono, pero donde se acredite que el hecho de haberse detenido a asistir no le hubiese ocasionado a él una situación de peligro real, ni él hubiese ocasionado una situación de peligro a terceros. Que el sujeto que huye haya sido el que haya provocado el accidente, no el que pase y se vaya, ¿eh? Porque si pasa y se va, estaríamos hablando del 195, ¿eh? Porque ya no entra dentro de este requisito, ¿vale? Y que no sea aplicable el delito de omisión del deber de socorro a la víctima del accidente, ¿vale? Eh, Porque puede ser que la víctima ya esté siendo atendida o incluso la víctima haya fallecido. Si la persona ha fallecido, no cabe la omisión al deber de socorro porque nos puede doler mucho, pero la persona ya estaba fallecida, ¿vale? Delito de negativo. Y dos cosas, connotaciones importantes, ¿vale? Exige, fijaros lo que os he dicho antes, el previo requerimiento por parte del agente de la autoridad, aunque sea un mero control de rutina y el conductor no haya cometido ninguna infracción ni despierte sospechas de estar bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, ¿vale? Es decir, en el momento que nosotros requiramos, nosotros interpelemos a una persona para que se someta a las pruebas de detección de alcohol y de drogas, eh, informándole, informándole de el procedimiento y de su obligación, de las consecuencias de su negación, ¿vale? Informándole de todos esos extremos, ¿eh? Y él se niega, estaremos dentro de un delito de negativo, ¿eh? Conductor de vehículo a motor, ciclomotor estamos hablando, ¿eh? Aquí. Dice que el conductor, también otro de los datos que ha sido objeto de valoración por parte del Tribunal Supremo es cuando la persona se somete a la primera prueba, pero a la segunda pues no le sale no le sale a esta persona, o se le ha acabado esa capacidad de participación voluntaria. Si te has sometido a una prueba y a la segunda no te sometes, como el artículo 796 habla que las pruebas de alcohol se realizarán conforme a lo establecido en la normativa de circulación, y la normativa de circulación es clara en el artículo 23, que te dice que se practicará una primera prueba, ¿eh? Y una segunda prueba de contraste, habiendo pasado un tiempo mínimo de entre una y otra de 10 minutos. ¿Eh? Es decir, que está obligado a soplar. Por lo tanto, si se somete a la primera y a la segunda no, incurriría también en ese delito de negativo. Se instruiría por ese delito de negativo. ¿Vale? Carecer de permiso o por pérdida de vigencia. Como digo, importante. Y esta es
la práctica que vamos a hacer. En caso de pérdida administrativa de vigencia del permiso, ¿eh? Puesto que la pérdida administrativa tiene el origen en una infracción administrativa, se debe oficiar a Jefatura Provincial de Tráfico para que nos facilite copia del expediente, ¿eh? Y ese expediente se debe de adjuntar a la autoridad judicial mediante unas ampliatorias donde se acredite que ha perdido, se está instruyendo por un delito de pérdida de vigencia, pero esa pérdida de vigencia es real. Es decir, no, mira, es que se le ha comunicado, se le ha notificado, se le ha retirado el carnet y él, a sabiendas de que no tiene permiso, porque ha perdido los puntos, ha perdido la vigencia del permiso, pues está conduciendo. ¿Qué pasa si no se realiza ese trámite? Porque hay un defecto procesal, él, lógicamente, mm, aunque no tenga un abogado que sea muy listo, pero lo que va a decir es que desconocía que él había perdido el permiso, ¿eh? Y no se le va a poder enjuiciar por la pérdida de vigencia, no está dentro de esa tipología. Entonces, cuando nos pase una cosa o estemos instruyendo en un delito de carecer de permiso por pérdida de vigencia, pues como digo, o paralizamos el atestado, solicitamos oficio, que se libre oficio por parte de las personas que trabajan en administración, que se libre oficio a tráfico para que nos remitan copia del expediente, o se remite haciendo constar que se ha solicitado a la Jefatura Provincial de Tráfico una diligencia para hacer constar que se ha librado oficio, se adjunta al oficio para que posteriormente, mediante una ampliatoria, se remita como que el expediente administrativo ha sido completado conforme los trámites que marca la Ley de Procedimiento Administrativo Común o el Real Decreto 320/94, el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, ¿vale? O el título 5 de la 6/2015, ¿vale? Importante, como digo, la notificación de la sanción y retirada del permiso y conocimiento del conductor de tal condición. ¿Eh? Grave riesgo. Ocasionar una situación de grave riesgo para la seguridad vial. El riesgo debe de ser grave y concreto, ¿vale? No basta con una mera incomodidad, ¿vale? Y es necesario el dolo. Cabe la imprudencia, aunque como no está, la imprudencia, como sabéis, no está castigada dentro de el 385, pues es una acción que no es punible, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el hecho de que por imprudencia se ocasionan algunas lesiones, pues no vamos o se ocasione, por ejemplo, una persona fallezca, pues no se instruiría por este 385, sino que se instruiría por el 142, por ese homicidio imprudente, o por el 152, por esas lesiones por imprudencia. Por último, sobre homicidio imprudente y sobre lesiones imprudentes, el 142 habla de la imprudencia grave y la imprudencia menos grave, y el 152 habla de las lesiones por imprudencia grave y las lesiones por imprudencia menos grave. Os voy a decir lo que nos manifestaron a nosotros en el curso de mando hace cosa de un año. No tienen claro qué se cataloga como imprudencia grave o imprudencia menos grave. Con lo cual, nosotros, ¿qué hacemos en nuestro atestado? Nosotros reseñamos todas las circunstancias, ¿eh? Y simplemente o lesiones imprudentes o homicidio imprudente. Y ya a nivel judicial, ¿eh? Ellos que digan si la imprudencia es grave o es menos grave, ¿vale? Manifestación de la jueza, de un juez, de instrucción, de
de Murcia, de la instrucción de Murcia, donde no sabían especificar o no se especificaba que se tenía en cuenta como imprudencia grave o como imprudencia menos grave. ¿Vale? Es cierto que tanto el 142 como el 152 hace alusiones en lo que nos compete a nosotros a que cuando hayan circunstancias, se den las circunstancias del 379, esa conducción por velocidad excesiva o esa conducción por influencia o por superar la tasa, pues ya se pueden considerar como lesiones imprudentes o como homicidio imprudente, dependiendo del resultado. Sabéis que las lesiones es un delito de resultado. Es decir, las lesiones, pues tenemos lesiones de tipo básico, ¿eh? Y luego, pues tenemos lesiones pues, de miembros principales, de miembros no principales, es decir, dependiendo de el resultado, es decir, de la secuela, al principio parece que te ha hecho ahí un crisma, pero al final, pues el resultado que se te quede, pues es la catalogación que te van a dar si es del 147, si es del 149, si es del 150, ¿vale? Alguno de esos delitos. Y por mi parte, tenéis en los apuntes, tenéis eh, la explicación de varios hechos delictivos y nada, os subo la práctica para que la hagáis. Y si queréis hacerme alguna pregunta o cualquier cosa, cualquier duda o cualquier aclaración, pues estoy a vuestra disposición. ¿Todo bien, entonces? El silencio administrativo se entiende como que todo bien. Perfecto. Pues nada, como lo que he dicho antes, os subo la práctica y para mí ha sido un placer. Gracias por, por aguantar las tres ponencias bueno, por aguantar, por participar aquí en las tres ponencias y nada, cualquier cosa que necesitéis. En blanca. Mi teléfono, ahora haré o pasaré por el correo mío que yo tengo corporativo, os pasaré, que aparece también el teléfono mío corporativo y cualquier cosa, cualquier duda referente al curso y como digo, que yo soy una persona cercana y cualquier problema, cualquier ayuda que yo esté en mi mano hacia vosotros, pues no dudan en contar conmigo y que si está en mi mano, pues os ayudaré en todo lo posible. Y nada, eh, lo dicho. José, ¿tú vas a decir algo, José? No, nada, nada, darte las gracias a ti, a todos los participantes. Hacer rápido las prácticas, que tengo que ir cerrando esto ya corriendo, así como lo del famoso cuestionario de satisfacción que sabéis que es obligatorio en todos los cursos. Y nada, muchas gracias por vuestro interés y espero seguir viendo en los cursos que organizamos. Puedes despedir el curso. Tranquila, chico, puedes despedir a la gente, mejor dicho, que aún tienen que hacer cosas. Pues nada, bueno, lo dicho. Venga, Cualquier cosa estamos al habla. venga. Pues Hasta nada. luego. Cierro y con las mismas automáticamente esto se cerrará para empezar a procesar y mañana por la mañana intentaré tener la grabación. Venga, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.